Dios no te la dio para que la entiendas. Nunca la vas a entender. Amén. ¿O sí la vas a entender? A ver, levanta su mano un marido que ya entienda a su mujer. Y dice uno, llega uno con el compadre y dice, compadre, ¿qué crees que no entiendo mi vieja? Y el compadre dice, por dos. ¿Qué no la vamos a entender? Es más, Dios no nos dio a la esposa para entenderla. ¿Para qué? Dios dijo, ámala. Ámala. No te pedí para que la entiendas, porque no la vas a entender. Porque para tu conocimiento, la mujer, mira, tiene muchos cambios. De repente está llorando. ¿Qué tiene, mi amor? Déjame. No tengo nada. Pero estás llorando. Ya. De repente está. Ya. Bien servicial, mi amor, que te cocino. Mira, hay un buffet. Y dices tú, wow. El Señor no nos la dio, hermano, para que nosotros la hagamos a nuestra manera, no. Es para que la amemos. El Señor dice que la amemos como Él ama a su iglesia. Entonces, hermano, Dios siempre va a traer preparación a nuestras vidas porque Dios te quiere bendecir, porque Dios te quiere dar. Ahora, algo de lo que el Señor no tolera, bueno, en el Antiguo Testamento, pero hoy todavía hay una lepra. Y no quiero hablar de eso, que se manifiesta cuando alguien murmura, cuando alguien critica, cuando hay alguien insatisfecho, cuando hay una persona que de todo se queja. Entonces, hermano, viene el pueblo y empieza a hablar en contra de Dios y en contra del líder que Dios puso. ¿Para qué? Para poder hacer que el pueblo disfrutara de una libertad después de tantos y tantos años de una esclavitud. Pero el Señor, hermano, inmediatamente mira que hay un juicio. Inmediatamente ve la condición del pueblo, la actitud de la iglesia, o sea, de lo que el pueblo, hermano, está manifestando. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor empezó a traer juicio y vino una multitud de serpientes y empezó a picar al pueblo, y el pueblo empezó a morir y a morir porque el veneno era introducido al cuerpo de la gente, y esa gente, hermano, en pocos momentos o minutos o días empezaba a morir, y personas murieron por la causa de la murmuración. Pero tenemos a un Dios bueno. Dije, tenemos a un Dios bueno. Y es bueno para ti. Dale alabanza, dale gloria, dale tus aplausos, porque el Señor te ha traído aquí, varón, mujer, persona que me escucha y pueblo del Señor, te ha traído aquí con un propósito. Tú no eres causa de la casualidad. Por eso pon mucha atención en esta palabra, porque Dios te está hablando y Dios te va a hablar aún más. Y lo que es el propósito de Dios es que tú y yo comprendamos que el Señor nos ama y es bueno. Pero no quieras ponerte a Dios como enemigo. No quieras que tú quieras hacer las cosas a tu manera. No quieras estar haciendo, hablando, murmurando, sí, manifestando cosas que al Señor no le agradan y esperando que Dios te vaya a respaldar, porque Dios no es así. El Dios no es como tú y como yo, cambiantes. Dios, hermano, está firme en lo que Él establece. Por eso nosotros somos los que batallamos, los que sufrimos, los que andamos ahí arrastrando la cobija, porque nosotros queremos que esto se mueva a nuestro estilo de vida, o que no nos cueste las cosas que el Señor está dando, permitiendo en que le podamos conocer o podamos establecer una relación íntima con Él. Nosotros somos los que estamos fallando, hermano, cuando el Señor trae a estas serpientes, empiezan a meter veneno, empiezan a
muchísima gente por la consecuencia de que ellos están en inconformidad, de que ellos no quieren estar acatando ni sujetándose al Señor. Ellos quieren hacer su voluntad y empiezan a hablar y hablar y hablar pestes, y el Señor se molesta y trae una situación en la cual empieza a morir por la consecuencia de la picadura, de que se inyecta el veneno, la toxina sobre su cuerpo y empiezan a morir. Cuando el pueblo, hermano, ya reaccionó, ya murió miles de gente. Y recapacita. ¿Por qué recapacitamos nosotros muchas veces ya muy tarde? Porque si Dios te ama, porque si Dios te está hablando una y otra vez y te dice: ven, hijo mío, ven, hija mía, dame tu corazón, ya no te apartes de mí, yo quiero tener una vida contigo, ya no te quiero ver sufrir, ya no quiero que andes mal, ya establécete en un lugar, ya búscame con todo tu corazón, ya decídete por mí, dice el Señor. ¿Y por qué nosotros, hermanos, preferimos estar pasando tragedias? ¿Por qué seguimos batallando en este mundo? ¿Por qué todavía, hermanos, no somos sensibles para poder captar y entender que las cosas que estamos haciendo nada tienen que ver con el plan divino de Dios, y sufrimos las consecuencias del estilo de vida que estamos llevando sin Dios? Estamos pagando muchos errores, estamos, mira, viviendo en una condición demasiado crítica. ¿Por qué? Porque no queremos adaptarnos, porque no nos queremos sujetar a Dios, porque siempre, hermano, cuando estamos hasta aquí, hasta el cuello, ya entonces decimos: ¿dónde Dios? Porque hasta el último, porque hasta avanzado el tiempo, donde está el enemigo robando ventaja, haciendo cosas tremendas, porque nosotros, hermanos, ya hasta que hay cosas que no nos agradan o que nos están dañando, nos están marcando para mucho tiempo? ¿Por qué? Porque reaccionamos. ¿Verdad? ¿Cuántos mamás les han dicho a los hijos: hijo, ya, ordénate, cambia? No esperes a que eso te lleve a sufrir. Ya, hijo, ya, hija, ¿sí? Ya, sé obediente, ya cambia esas áreas. Y nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad. El pueblo, hermano, vio que estaba muriendo mucho pueblo, y entonces vienen a Moisés y le dicen: sabes que reconocemos, eso le agrada a Dios. Por eso en esta noche Cristo va a hacer algo grande en tu vida. Y si tú estás aquí por primera vez, prepárate, porque el Señor no te va a dejar ir así como llegaste. Dios te ama y quiere hacer cambios hoy en tu persona, en tu manera de pensar. Porque a Dios le agrada que tú y yo reconozcamos que la regamos, que fallamos. Levante la mano a los que digan: no, yo no fallo, pastor. Ay, ay, ay. Lo vamos a poner de reliquia al hermano que no va a hacer soñar. Todos fallamos. Todos tenemos defectos. ¿Por qué crees que estamos aquí? Porque aquí es, para tu conocimiento, aquí es un hospital espiritual. Aquí es donde el Señor te trata, donde el Señor te cura, donde el Señor, aunque te duele la herida, donde te la empieza a hacer el trabajo de limpieza y empieza ahí a coser. Pero esa herida aquí, el Señor la quiere sanar, la quiere restaurar, para que tú vivas libre, para que te lo vacías con una señal. A ver, ¿cuántos tienen una señal en su cuerpo? Nadie. Nada más el pastor le hablaba del pandillero. ¿Cuántos tienen una señal donde de repente estabas ahí entre los rocazos y de repente sacaron el cayeno y te dieron ahí un rozón y te cosieron? ¿Alguien tiene una cicatriz?
¿Para qué sirve la cicatriz? Para testimonio de que hubo una herida, de que te dolía, ¿sí o no? Tienes una herida abierta, te duele, te echan ahí alcoholito, mertiolate, y dices, ¡ay, Dios mío! Te duele. Y mientras esa herida está abierta, hay dolor. Pero cuando viene el Señor, o vienes tú a Cristo, y vienes al hospital donde Él empieza a hacer la obra en esa herida, el Señor empieza a trabajar. Y aunque te duele al momento, pero lo que es el propósito de Dios es que tú puedas vivir nada más con señales, con testimonio. Porque déjame decirte que esa herida que tú y yo traemos, o que tú traes, porque Dios ya a mí ya me sanó, esa herida que tú traes, Dios la va a levantar, la va a sanar y la va a dar como testimonio de que tú un día tuviste un mal o momento o una mala experiencia o algo que te dañó. Y Dios va a ser la joven, te va a sanar. ¿Cuántos sanos hay aquí? ¿Puros enfermos? Santo. Entonces, Señor, mándame enfermeros y doctores. Puro enfermo. Y hay un testimonio aquí donde diga ahí, Señor, a mí me dañaron, pero ya Señor. Yo doy el testimonio de que Cristo es vivo, y Él sabe hacer Dios. Por eso, hermano, mira, el pueblo reacciona ya, aunque no es tarde, porque nunca es tarde, déjame decirte. ¿Cuántos ya piensan que ya se acabó todo para su vida? ¿Cuántos dicen, no, yo ya no tengo agresiones, yo ya no tengo nada, ya para mí todo está muerto? ¿Cuántos han pensado así? No, yo ya estoy grande de edad, yo ya para mí ya pasó mi tiempo, ya para mí ya no, hermano, nunca pasa. Mira, en el Señor nunca es tarde. Déjame decirte que Dios tiene tiempo. Por eso estamos aquí, porque Dios llegó en este preciso momento para bendecirte, para exaltar su nombre y que puedas glorificarlo día con día y que digas: el Señor es real, el Señor vive por todos los siglos y me ha bendecido, me ha curado y me ha dado su mano para sacarme de la condición en la cual yo estaba. Entonces el pueblo, hermano, después de tanta muerte, recapacita y van a Moisés y le dice: hemos reconocido, hemos entendido que murmuramos, que hablamos mal de Dios y de ti, Moisés, como líder. Te pedimos que la misericordia de Dios ahora nos ayude. Ahora el Señor intercede por nosotros, ayúdanos. Ya no queremos estar mordidos por esa serpiente. Cuando Moisés se presenta a Dios por la necesidad del pueblo, hermano, el Señor le dice: ¿sabes qué? Fabrícate una serpiente de bronce y ponla en un asta y ponla ahí ahí grábala, y cada que alguien se ha mordido por una serpiente, que mira la serpiente de bronce y se quitará la muerte. Cada que alguien voltea a ver a la serpiente que tú vas a levantar, que tú vas a construir, el veneno no les va a matar. Van a sanar, van a estar bien. Gracias a Dios por los Moiséses. ¿Dónde los Moiséses? Gracias a Dios por los Moiséses. Porque los Moiséses, ¿sabes qué hacen? Ponen manos a la obra cuando viene la palabra de Dios. Dios habla y le dice: hazte esta serpiente, ponla en un asta, ponla ahí, cada que alguien, y inmediatamente Moisés, manos a la obra. Inmediatamente Moisés empieza a trabajar esa serpiente de bronce y la pone en un asta y la pone ahí la planta, y cada que alguien era mordido por la serpiente y volteaban a ver la serpiente de bronce, ellos sanaban. ¿Qué te dice eso, iglesia? ¿Has leído cuando el Señor, hermano, y aquí quiere entrar para ti y para mí? Porque eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y hay algo que tenemos que aprender de ello. Pero hay algo más poderoso, hermano, que ahora tiene que ver con nosotros.
hecho cosas hermosas, tremendas, para que tú y yo seamos bendecidos. No sé si han leído la historia de Nicodemo. El diálogo que el Señor tiene habla del nacimiento, habla del reino de los cielos, habla con un hombre que tenía una congregación, que era un maestro de la palabra, un hombre representando el líder de una iglesia. Hermano, habla, pero algo me gusta aquí, hermano, tremendamente, cuando dice en el capítulo 3, versículo 14, versículo 15, dice que el Señor le dice a Nicodemo, le dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce, dice, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Porque hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que se está yendo al infierno. Y así como manifestó el Señor a través de Moisés de serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo extermine, que yo elimine, es necesario que yo acabe con toda esa muerte que está bañando y está cobrando vidas en esta tierra. Es necesario que a través de mi vida se manifieste la gloria de Dios, la gloria del Padre. Y Él dice, así será levantado el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánta gente ha muerto en su pecado y en su maldad? ¿Cuántas vidas ha cobrado ese veneno? ¿Cuánta gente se ha ido sin Cristo, sin conocer la voluntad de Dios, por estar en pecado? Y la gente no tenía salvación. Y la gente, hermano, no tenía ninguna alternativa. La gente estaba destinada a morir. Y no nomás físicamente, sino también espiritualmente. O sea, la muerte que condenaba en el infierno. No había esperanza para el ser humano. Así como esa serpiente, hermano, o esas serpientes mordían a la gente, y con ese veneno se morían. No había ningún medicamento, ninguna opción. Ellos morían inmediatamente cuando hacía efecto esa toxina, ese veneno. Así mucha gente, sin antes mira ir Jesús a la cruz, murió tanta gente, hermano. Ahorita la gente muere porque quiere, pero tú y yo estamos aquí para glorificar el nombre del Señor a través de la salvación, a través de la puerta que Dios abrió, a través de su Hijo amado, que Él dio sin escatimarlo para que tú y yo fuéramos libres. Abrió la brecha, abrió el camino, abrió la puerta. Ahora tú y yo podemos ser salvos. Ahora tú y yo podemos, hermano, disfrutar de esta vida, porque ahora el pecado ya fue vencido. Todo dolor, toda molestia, todo lo que es existido, estaba crónico en el ser humano, el Señor lo llevó a la cruz y ahí lo venció. Ahí nos dio la victoria y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, somos libres de la condenación eterna. Ni la muerte ya tiene autoridad sobre nosotros. ¿Sí te lo crees o no lo crees? ¿A poco piensas que ya muriendo se acaba todo? Ahí te puedo mostrar bíblicamente que no es así. Cuando uno muere, el cuerpo duerme, pero despierta tu alma en una eternidad. O sea que después de esta vida hay vida eterna. Y ahora el Señor, hermano, sí, se levantó como esa serpiente para que el pecado ya no destruyera nuestras vidas. Dios nos ha hecho libres y podemos tener la autoridad y el poder de Cristo Jesús de decirle no a la tentación, no a los vicios, no a los placeres, no a la carne. No darle rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Ahora, a través de la sangre de Cristo, hermano, hemos sido sanados, hemos sido curados, pero hay un problema en el ser humano. Y pon atención, porque cuando el pueblo, hermano, vio que
que esa serpiente producía hasta cierto punto milagros. Esa serpiente de bronce. Y pasaron los años, pasó el tiempo. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? El pueblo empezó, hermano, a tener mucho desvío. Empezó a hacer cosas que otra vez se metieron en problemas con el Señor. Empezaron a agarrar la serpiente, hermano, y lo que hicieron era adorarla. Le quemaban incienso, dice la Biblia ahí, por ahí si quieres buscarlo en tu casa. Por ahí dice en 2 de Reyes, capítulo 18, dice que el rey Ezequías, hermano, viendo la condición del pueblo, que el pueblo ya le quemaba incienso, que el pueblo ya la veneraba, que ya la hicieron como un dios, como un ídolo, hermano. Entonces dice que el rey Ezequías, cuando empezó el reinado, cuando empezó a ser usado por Dios, empezó a romper altares y le tocó también derribar a esa serpiente, porque el mismo pueblo, hermano, la empezó a idolatrar. El mismo pueblo se desvió del Dios viviente, porque Dios no es un ídolo. Dios quiere habitar en los corazones de nuestras vidas, en el corazón del ser humano. Por eso, iglesia del Señor, el rey Ezequías derriba y quita a esa serpiente, lo destruye, porque el pueblo se había desviado a la idolatría. Levanten las manos los idólatras. Gracias a Dios que no vinieron hoy. ¿Te das cuenta, hermano? Como el corazón del hombre y rápidamente tiende a desviarse. Cómo se deja engañar por Satanás, Señor lo reprende. Cómo empieza, hermano, a dejar a un Dios vivo, un Dios palpable, un Dios que puede manifestarse y que hace las cosas claras, que Él no se esconde, hermano. Un Dios que mueve su amor, misericordia, sus milagros. Como la gente empezó inmediatamente a desviarse y a ser un ídolo, pues déjame decirte que así como el Señor dijo ahí en Juan capítulo 3, que Él iba a ser esa serpiente o un prototipo de esa serpiente, donde Él tenía que ir a la cruz, donde Él, cuando alguien lo mirara, cuando se enfocara en la cruz, porque aún cuando la cruz significa muerte, el ser humano voltea a Jesús y ahí el Señor le produce vida, ahí el Señor lo rescata de la condenación eterna, ahí el Señor se glorifica, ahí en la cruz, hermano, es donde está la salvación de Cristo, porque ahí, hermano, nos dio vida, ahí nos dio la victoria. Pero mucha gente, hermano, voltea a la cruz y inmediatamente hace ídolo. ¿Cuánta gente tiene crucifijos ahí en sus hogares? ¿Te das cuenta cómo es el corazón del ser humano? La cruz es vida, muerte por la carne, pero vida para el espíritu. Ahí es donde el Señor, hermano, fue y nos dio la victoria. Pero que volteemos a Jesús, hermano, ¿para qué? Para aceptarlo como Señor y Salvador. Que lo reconozcamos como el todo para nuestras vidas. Que digamos, ¿sabes qué, Señor? Tú lo hiciste ahí en la cruz y a través de ese sacrificio ahora me diste vida y me has bendecido todos los días de mi vida, Padre. Ahora yo voy a vivir para ti y voy a estar dispuesto a caminar en esa actitud, en ese sacrificio, de estar, mira, conectado con esa cruz. Pero nunca dijo Dios que hiciéramos ídolos. Porque la cruz no es para colgarse en el pescuezo. La cruz no es tener a Cristo crucificado, porque Él no se quedó en la cruz. ¿Qué dice la Biblia? Que al tercer día, ¿qué? ¿Y qué entiendes por esa palabra? Él murió en la cruz, ¿verdad? Lo bajaron de la cruz, lo llevaron a un sepulcro, le pusieron una piedra grande, pero se cumple la palabra, hermano, de que al tercer día iba a resucitar. Entonces quiere decir que no se quedó en la cruz.
y yo voy a pedirle, yo voy a poder. No, hermano. Lo que pasa es que el corazón del hombre siempre se ha inclinado a la idolatría. Por eso han surgido tantos dioses. Que el niño de la manzana, que el cacahuatito. Perdón si ofendo a alguien. Yo respeto la decisión de cada quien, pero te estoy hablando acerca de la esencia de cuando Jesús fue a la cruz. Jesús nada más se subió a la cruz, hermano. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestras enfermedades. Todo lo agarró en la cruz. Pero Él dijo una cosa. Al final, donde entregó su espíritu, dijo: consumado es. En pocas palabras, dijo: se completó. Finalicé la obra que vine a hacer. Y lo metieron en la tumba, pero al tercer día resucita. Y ahora, a través de esa resurrección, hermano, nos ha dado poder y autoridad para que nosotros seamos bendecidos y libres de toda la condenación de este mundo. Por eso, hermano, el pecado que ha destruido tantas familias, que ha destruido a tantas generaciones, el pecado, o sea, lo que es el veneno del pecado, del libertinaje, de todo lo que es destructivo, ya no tiene efecto, ni poder, ni autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuánta iglesia levantada, preparada hay aquí por el poder de Cristo? Así es de que la mirada, hermano, no es en el pastor, la mirada es en Cristo. Tú dices: Señor, Padre, tú me perdonas y yo quiero una vida contigo. Y te hace libre, te perdona. Es que, pastor, dijo una persona, es que yo tengo tantos pecados que yo ya no creo que tenga perdón de Dios. Hermano, hermana, ¿qué grandes pecados puedes tener? ¿Sí te acuerdas de Saulo de Tarso? Él mataba a los cristianos, imagínate. Tenía tanta cosa de matar a ese varón que el Señor, cuando lo tuvo del caballo, inmediatamente lo transforma en alguien diferente. Porque ese hombre, hermano, el Señor le declaró una palabra y le dijo: ahora este varón va a saber lo que es padecer por mi causa. Lo perdonó. Cristo te perdona. En Cristo, hermano, hermana, persona que estás aquí, me atrevo a decirte, porque Dios lo hizo conmigo y lo ha hecho con miles y millones de personas, de cristianos. Con Cristo, hermano, es borrón y cuenta nueva. Él dice que agarra todos los pecados, hermano, y los avienta a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Yo no sé por qué tanta gente acordándose de todo lo que vivió, de todo lo que hizo, de lo que le hicieron. Si Cristo ya te perdonó, ya hizo todas las cosas nuevas. En Cristo Jesús es borrón y cuenta nueva. Él vive para siempre en cada vida, en cada corazón. No te hagas ídolo. No te desvíes el propósito que Dios tiene para tu vida, hermano, hermana, persona que estás aquí. Voltea a verlo como el Salvador, no como el que estaba en la cruz, porque en la cruz, hermano, mira, estaba nada más, mira, con un propósito para padecer y para cumplir lo que Dios, el Padre, lo que ha llamado a hacer en esta tierra. ¿De qué? De salvarte a ti y de salvarme a mí. Él es el Salvador y tu Salvador tiene que estar en tu corazón. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Le pregunté a uno que estaba empezando: ¿dónde está Cristo? Dijo: en todo lugar. Cristo se bajó de la cruz y resucitó, porque nadie lo puede detener. Dije: nada ni nadie lo puede detener. Vive. Mi Salvador vive, mi Redentor vive.
te animo, hermano, hermana, joven, señorita, si todavía Cristo no está en tu corazón, te animo hoy a que lo aceptes como Rey y suficiente Salvador. Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a proveer, Él va a hacer cosas que jamás tú pensaste que ibas a poder lograr en esta vida. Yo me sorprendí, hermano, porque una de las cosas que le cuesta mucho al ser humano es perdonar. Y cuando uno está haciéndole la fuerza humana, pues todo el tiempo va a estar ahí esa atadura, no te va a dejar ser libre. Pero cuando llega Cristo a tu corazón, Él te da la capacidad, porque el perdonar no es gran cosa, hermano o hermana. El perdonar solamente está en una decisión. Yo decido perdonar y perdono, pero con la ayuda de Cristo. Hay tantas ataduras que no puedes dejar o soltar por tu propio pie, por tu propia fuerza. Solamente teniendo a Cristo en el corazón, Él es el que te empieza a llevar a experiencias sobrenaturales. Él te empieza a quitar lo que no te ha funcionado, lo que está estorbando. Él te empieza a quitar y hacer un trabajo, hermano, que algo que está ahí estorbando, que no te ha dejado fluir o bendecir, y lo empieza a desechar, y también te empieza a proveer y te empieza a llenar de cosas buenas, de cosas importantes, de cosas de testimonio, de poder y gloria, de cosas en las cuales te va a bendecir y te va a ayudar para que tú puedas ser un representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos representantes de Cristo hay aquí? Somos embajadores de Cristo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que por ese sacrificio en la cruz, el pecado que mataba a mucha gente ya no nos ha matado a nosotros. Ese veneno ya no tiene autoridad sobre ti, al menos de que tengas a Cristo en tu corazón, a que lo dejes ser el Rey de tu vida. Y si hay alguien de aquí que todavía no ha aceptado en su corazón, no te vayas sin la bendición de poder experimentar la gracia de Dios. Porque antes era la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no necesitamos hacer nada más que rendirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte sobre tus pies. Padre, gracias. Antes de poner un canto, quiero hacer una oración. Yo sé que tú estás aquí. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí, hermanos, es porque hay una necesidad. No sé si ya te diste cuenta, persona, hermano, hermano. No sé si ya te diste cuenta que no puedes solo, no solo. Y te voy a decir algo que no te va a agradar a lo mejor, pero no vas a poder. Si hoy no te vas o te llevas a Cristo en el corazón, no vas a poder solo o sola en esta vida, porque esta vida no es fácil. El enemigo está bombardeando, el enemigo está destruyendo a través del pecado, de la maldad, a través de ese veneno que estaba destruyendo y matando a mucha gente, a través de esas serpientes. El enemigo sigue matando a tanta gente que no ha querido aceptar a Cristo en su corazón, que no se ha rendido al Señor, que no ha reconocido que solamente Él que tiene la capacidad, el poder y la autoridad para sacarnos adelante, para no hacernos dependientes de las cosas nocivas de esta tierra. Él tiene la capacidad de darnos la libertad y vivir para Él todos los días de nuestra vida. Así es de que tú estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios tiene planes, es porque el Señor movió cosas, circunstancias, personas, para que tú pudieras venir a esta reunión y poder escuchar esta palabra, este mensaje, que no necesitas ídolos, que no necesitas cosas en las cuales tiene que ver con algo muerto, que necesitas a un Dios vivo, a un Dios de poder, que te quiere perdonar, que quiere entrar en tu vida y va a ser una obra perfecta, una obra gloriosa, algo poderoso se va a manifestar en tu vida en este tiempo, en esta noche. Si tú eres una persona que ya estás cansada de vivir así, dale la oportunidad al Espíritu Santo, dale la oportunidad al Rey, deja que Cristo empiece a hacer la obra, esa obra poderosa que nadie pudo o nadie va a poder hacer en tu vida, solamente el poder de Dios. Y quiero hacer una oración. Si tú la quieres
repetir conmigo, pues Dios te va a bendecir. Haz una oración de fe. Y después vamos a cantar un canto. Porque Dios, hermano, Dios está aquí. Aleluya. Dije, Dios está aquí. ¿Y lo crees? ¿No lo crees? Y cuando Dios llega a un lugar, hermano, cuando Dios está, cosas poderosas suceden. Cosas importantes se manifiestan. Cierra tus ojos y con todo tu corazón ahí en tu lugar, repite esta oración con toda la fe que tú tienes en que Dios te da. Y di, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he hecho mi voluntad y no la tuya en esta vida. He vivido por varios años sin ti, Señor. Te he dejado en último lugar, pero hoy vengo así como esos israelitas, así como ese pueblo que reconoció que había hecho las cosas mal, que te habían ofendido y que vinieron a pedir perdón y misericordia. Al igual que ellos, yo vengo a ti, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por mi desobediencia, por hacer las cosas a mi manera. Hoy me arrepiento, hoy te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida personal. Entra a mi vida, vive conmigo, Espíritu Santo. Yo te doy la autoridad total para que a partir de este momento gobiernes todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Ahora yo me declaro nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí, derramando tu sangre en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Hoy me declaro libre y me declaro sano por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Vamos a cantar el canto.